Estos últimos, tal vez meses, hemos hablado sobre quién hemos hablado. Aquí en este púlpito, sobre quién se ha hablado. Sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Mi hermano Gilberto nos ha hecho una enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y a veces un tema tan que muchas veces no se habla mucho, pero que es muy importante en nuestra vida como cristianos. Y Dios hoy colocó en mi corazón compartir un mensaje que nos habla sobre el poder y la obra del Espíritu Santo en el evangelismo. Algo que nos debe apasionar, y vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en la misión de la iglesia, de llevar el mensaje del evangelio, y cómo el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas. Quisiera que habláramos Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan 16, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Dios les está hablando a sus discípulos que le conviene a Él que Él se vaya. Convenía que el Señor se fuera, pero les dice que les va a enviar un consolador. Y la obra del Espíritu Santo, siendo parte de la Trinidad, llegó en Pentecostés. Y ahí inició la obra del Espíritu Santo. Y ahora está manifestada en cada creyente. Pero la misión del Espíritu Santo, ¿cuál es? Dice ahí: convencer. Convencer. La palabra convencer quiere decir probar la culpabilidad de alguien. En el griego, probar la culpabilidad de alguien. Es convencer a esa persona de su culpabilidad. Es un término legal que hace el Espíritu Santo, de convencer. Y tres condiciones que hace el Espíritu Santo. Primero, convence de pecado. De pecado. Recordemos que el pecado no son los actos en sí que hacemos, sino nuestra rebelión a Dios. Los actos son secundarios a esa rebelión. Es no hacer la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Él dice, de lo que Él manda, de lo que Él ordena. Y el pecado de Adán en el Edén, que todos conocemos y todo el mundo conoce la historia, hablan de la desobediencia, pero va más allá de la desobediencia. Habla el rebelarse a Dios, al mandato que Él le dio, a lo que Él quería para su vida. Y se enorgulleció y se echó la culpa a Dios y a la mujer. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, como decía mi hermano hoy, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado alejó al hombre de Dios. Y recuerden que cuando Adán
estaba en el Edén, Dios se acercó a él. No fue el hombre que se acercó a él. El hombre siempre se quiere alejar de Dios, pero fue Dios el que se acercó a él para mostrarle su misericordia y su amor. Pero el hombre no quiso reconocer su error. Y Dios justamente tuvo que sacarlo del Edén. Quedó separado, incomunicado. Quedó espiritualmente muerto. No había comunión. Había perdido todo el paraíso que tenía. Y ahora estaba desterrado de la presencia de Dios. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y creo que aquí no se salva ninguno. Todos hemos quebrantado y nos hemos rebelado al Señor. Y estamos incomunicados. Y la situación del mundo es esa, del hombre actual, que tiene una naturaleza heredada de Adán, del pecado, de no reconocer. Nos cuesta reconocer nuestras faltas. Al hombre le cuesta reconocer que ha cometido. Siempre quiere echarle la culpa al otro, evadirse y hacer las cosas contrarias. Y el pecado trajo una consecuencia terrible, que fue la muerte. Y el hombre está eternamente y está muerto espiritualmente. El hombre no tiene el Espíritu de Dios. El hombre es creación de Dios, mas no hijo de Dios. Y esas son las cosas más difíciles de compartir. Me acuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, este versículo de que a todos los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios, wow, me pegó muy duro porque yo me consideraba hijo de Dios. Y creo que todo mundo en la religiosidad se cree bueno y se cree hijo de Dios. Pero como no dimensionamos la santidad de Dios, el pecado que aborrece Dios, que ofende el corazón de Dios, no entendemos y comprendemos la magnitud del pecado. No entendemos todo lo que hemos hecho desde pequeños, muchas veces, con nuestros padres, ocultando cosas cuando joven, de pronto de grande ya un poquito más, ya no cometíamos tantas locuras, pero seguíamos haciendo nuestra voluntad, ajenos y alejados de la presencia de Dios. Pero el hombre se cree bueno. Pero la primera condición que hace el Espíritu Santo es convencer al hombre de su condición delante del Señor. Esa es la condición terrible. El pecado es algo horrible. Horrible es, hermanos, caer en las manos del Dios Santo. Cuando apreciamos la santidad de Dios, vemos la bajeza y lo horrendo de nuestro pecado. Lo terrible que es estar bajo la ira de Dios. Porque eso era lo que merecíamos nosotros. Estábamos siendo objetos de la ira de Dios. Dice la palabra que éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Y esa era nuestra condición. Pero ¿cuál era el principal pecado? ¿Sería eso el principal pecado? Ahí dice que el principal pecado, ¿cuál era? No creer en mí. El principal pecado es no creer en aquel que se hizo hombre, siendo Dios mismo, y fue a una cruz por amor a nosotros. Y el mundo hoy rechaza a Cristo. ¿Se cree bueno o se cree pecador? Y ven a Cristo como un profeta, como alguien importante en la historia, pero realmente no entienden el rechazar a Cristo, porque no creían en Él, no creyeron en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y ese es el principal pecado. Dios me muestra a mí mi condición de pecado para ver la necesidad de un Salvador, de ver la necesidad de mi condición perdida.
delante del Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Primero tiene que convencerme del cáncer que tengo, o convencer a las personas que tienen un cáncer más terrible, el cáncer de la mentira, el odio, del engaño, de la lascivia, de la mentira, del orgullo, de la envidia, es no reconocer la santidad de Dios y no creer aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Es el pecado más grande, es no tener a Cristo y rechazar a Cristo. También dice ahí el segundo paso de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Justicia nos habla de una sentencia, de un juez nos habla. El juicio fue emitido. El juicio que necesitaba el hombre era estar separado eternamente del Señor. Y eso era lo que merecíamos cada uno de nosotros. Ese era el pago. Aquí algunos, y creo que casi la mayoría, hemos trabajado ya de adultos y merecíamos al mes un pago, un salario por el trabajo que hice. Y ese salario me servía para suplir todos mis gastos. Ese es el pago que uno merece cuando trabaja. Pero dice ahí que la paga del pecado, de mis acciones, de lo que he hecho, es la muerte eterna, la muerte, separado, incomunicado de Dios. Y había un juicio. Es como cuando usted tuviera una deuda y se robara una plata y lo cogieran, pero usted ya se gastó la plata. 50 millones de dólares se robó. Pero lo cogieron y lo llevan a un juicio, pero usted ya se gastó los 50 millones. Y el juez tiene que emitir una condena por la falta que cometió. Y si es un juez correcto, honesto, transparente, ¿a dónde lo tendría que enviar? A la cárcel, porque tiene que pagar la deuda, lo que robó. Y la persona va a estar condenada a 40 años en la cárcel, privada de su libertad. Y el dueño al que le robó tuvo compasión de esta persona y llamó al juez y le dijo: señor juez, deje libre al ladrón, porque el ladrón tuvo un arrepentimiento y lo hizo por una necesidad. Y él se conmovió y le dijo: señor juez, déjelo libre, yo voy a pagar en la cárcel el castigo que esa persona merece. Ese era el castigo que tú y yo merecíamos. Una vez en la antigüedad, a los reos se les castigaba con pena de muerte por faltas que habían cometido. Y todos los domingos era la sentencia de algunos. Y la sentencia era que la persona que era culpable iba a ser ahorcada. Y tenían que sonar las campanas de la iglesia. Cuando acababan de sonar las campanas de la iglesia a cierta hora, se decapitaba a esa persona. Pero si no se escuchaba el sonido, no había no ocurría nada, no había muerte. Una persona que era inocente fue condenada y fue llevado para su sentencia y tenía que morir. Una persona que amaba mucho a esa otra persona se sintió conmovido y dijo: yo no voy a permitir que esto suceda, esto es injusto, no puede hacer.
Y este hombre se subió a la iglesia y se subió al campanario y se colocó en un lado en el que golpeaba el campanario para que no sonara el campanario y su amigo no fuera muerto y condenado. Llegó el hombre y no sonó la campana porque otro se colocó en su lugar. Pero este hombre murió por amor. Y eso fue lo que hizo Cristo contigo y conmigo. Él tomó la cruz del Calvario. Él sufrió el oprobio. Sufrió tu rebeldía. Fue allí clavado en una cruz por amor, para que la justicia que merecíamos nosotros fuera aplicada sobre Cristo y la ira que merecíamos fuera realizada allí en la cruz por amor, por ti y por mí. Qué gran misterio. No alcanzaremos, mis hermanos, a entender la justicia plena que hizo Cristo por nosotros, por su amor, por su gracia. Pero Él no se quedó ahí muerto. Dijo, voy al Padre. O sea que resucitó, no se quedó muerto. Dios con su muerte pagó el pecado, pero con su resurrección nos declaró justos ante los ojos de Dios. Ya no hay deuda. Ya pagó Él lo que merecemos nosotros. Y ahora podemos disfrutar de una libertad en Cristo. Romanos 4:25. Quisiera que fuéramos allí. Ahí, adelantico. Que habla sobre esto. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Tú tienes paz con Dios. Tú puede que estés viniendo aquí hace mucho tiempo. Pero esta verdad es inquebrantable. Que Él murió y fue entregado. ¿Por quién fue entregado? Por Dios mismo. No lo mataron los soldados. Dios mismo lo entregó para que el amor y la santidad y la justicia y la misericordia se fueran manifestadas en la cruz del Calvario. Qué increíble. Qué grande es su justicia, que no nos dio lo que merecíamos. Y ahora podemos disfrutar de la justicia plena realizada por Cristo. Y ahí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ya no hay un acto legal que nos declare culpables. Ahora somos declarados salvados. Pero para estar salvados tengo que estar en Cristo Jesús. Y el tercero dice que de juicio. El tercer aspecto es el juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. Mis queridos, Cristo en la cruz pagó y venció a Satanás. Ya no hay nada, mis queridos. A veces peleamos con Satanás, que es Satanás el que nos... No, ya Cristo lo venció en la cruz, ya está vencido. Y sus poderes sobre nosotros ya no los tiene. Nos incomoda, sí, nos trata de desviar, pero ya Cristo lo venció. Increíble, venció el pecado, venció a Satanás y la condenación que merecíamos nosotros. A veces pensamos que cuando me muera
no sé qué va a pasar. Muchos le dicen a uno, no sé, yo cuando me muera no sé para dónde iré. Mi hermano, tú ya estás condenado. En Juan 3:16 dice que de tal manera dio Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y rehúsa creer ya está condenado. Tú ya estás condenado. Si tú vienes aquí hace 1 año, 2 años y no has rendido tu vida a Cristo, primero es entender que eres un pecador y que mereces estar separado eternamente de Dios. Pero Dios hoy te está ofreciendo que ese juicio ya lo pagó Cristo y que en tus buenas acciones, el venir a la iglesia, el leer la Biblia, el cambiar de religión, no te salvan. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para salvarnos. Amén. Solo Él y solo Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, mi querido. Y yo te animo a que entiendas estas verdades, que solo Cristo te puede salvar. ¿Dios me hace justo o me declara justo? No me hace justo porque no soy justo, pero me declara justo. Ya soy declarado justo delante de Él, en mi posición ante Dios. Qué gran verdad, qué gran maravilla. Y ojalá, mis hermanos, nosotros podamos entender que esta obra es del Espíritu Santo. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿quién aquí ya es creyente? Y si tú eres creyente, ¿qué poder tienes? ¿O no tienes ningún poder? Un poder grandísimo, mi hermano. Tienes el poder del Espíritu Santo. Es más, eres templo del Espíritu Santo. Y ese poder se debe ver en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con mis hermanos, con un mundo atrás que necesita del poder del Espíritu Santo. Es como tener una nevera y no enchufarla. Es como tener un carro y no tener gasolina. A veces olvidamos que tenemos un gran poder y ese es el poder del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros y que Dios te quiere usar a ti y a mí. ¿A qué no importa, como decía mi hermano Ernesto, lo bonito, lo brillante, lo bien vestido, tu conocimiento? No, aquí no importa. Es el poder del Espíritu Santo el que va a convencer a las personas. No es tu buena labia, ni tu buena sabiduría, ni el pastor, no. Es el poder del Espíritu Santo que va a convencer a las personas. Nosotros simplemente somos instrumentos. Somos testigos de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Solo debemos proclamar ese Cristo crucificado y dejar que el Espíritu Santo nos llene de su poder. Pero la pregunta, ¿cómo desarrollo ese poder? ¿Y desarrollar qué quiere decir? ¿Algo qué? Continuo, que es continuo, que no es ya, es continuo, hay que ir adquiriendo. Y hay 3 elementos para desarrollar ese poder que para mí son vitales para ganar almas para Cristo. El primero es la oración. La oración es el arma más poderosa que tenemos, mis hermanos. La más grandiosa y la más gloriosa que nos ha dejado nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo se la pasaba orando, siendo Dios mismo, pero hombre, oraba y pasaba noches enteras orando y encontraba a sus discípulos durmiendo. ¿Cuántas veces estamos durmiendo en este mundo con la corriente que nos atrae? ¿Cuánto tiempo pasamos realmente en oración con el Señor? Orar sin cesar, a toda hora, a cada instante, mis hermanos. ¿Sabes? El hombre y la mujer que ora son un peligro para Satanás.
Y vuelvo y lo repito. El hombre que ora es un peligro para Satanás. Apartamos tiempo para orar por nuestros conocidos que no conocen de Cristo. ¿Has pasado tiempos de oración levantándote 2, 3 de la mañana para orar, para pasar tiempo con Dios, para orar por tu papá, tu mamá, por tus hijas, por tus hermanos, por los hermanos que colocan aquí en la oración? ¿Oramos realmente? Realmente debemos pedir perdón, mis hermanos, porque no hemos sido hombres y mujeres de oración. Necesitamos pasar más tiempo orando. Un arma tremenda, poderosa, gloriosa. Por mí duraron orando 20 años una persona. Va a valerle la pena orar, porque Dios hará su trabajo y el poder del Espíritu Santo lo hará en el momento y el tiempo permitido. No te canses de orar. No pienses que no se puede. La oración es el arma fundamental para nosotros. Otra arma, ¿cuál será? Y lo meditábamos ahorita. El estudio diligente de la palabra. ¿El estudio qué? Diligente. No un devocional ahí a la carrera. A mí me cuesta estudiar, se los confieso, porque fui un pésimo estudiante y me cuesta estudiar. Pero sé que me beneficia, sé que lo necesito. Necesito aprender cada día. Necesito que Dios me llene de ese conocimiento que no tengo. En la práctica, mis queridos, cuando usted va a la palabra y repite tantas cosas todo el tiempo, pero no hay un cambio en su vida, revise su vida. Porque usted puede llenarse de conocimiento, ir a un seminario, leer libros, escuchar de aquí y allá, pero si su corazón no cambia, de nada sirve ese conocimiento. El apóstol Pablo dijo, no hablamos con sabiduría humana, sino con el ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que me ilumina la palabra para que yo pueda hacer, vivir de la palabra. Necesitamos estudiar diligentemente, mis hermanos. No pasemos un día, como decíamos ahorita, de día y de noche. Esforcémonos. Sé que es difícil, que los afanes de este mundo a veces nos perturban, pero hay cosas que nos están incomodando más. Revisa tu vida que te está incomodando en tener una comunión con Dios real y verdadera, para que el poder del Espíritu Santo obre para salvar almas para Cristo. Y la tercera, llenarme del poder del Espíritu Santo. Aquí no se trata cuánto tú tienes del Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo cuánto tiene de ti. El Espíritu Santo está en tu vida, llenando los vacíos, llenando eso que tú no puedes. Y la única forma que Dios puede usarte a ti es hacer morir la carne y tu naturaleza. Dios no usa vasijas sucias. Dios no usa vasijas rotas, aunque puede hacerlo. Pero es más eficaz cuando tú dejas que Él va limpiando. Es como yo siempre les coloco un ejercicio allá en el centro de rehabilitación y les digo, bueno, si tengo un vaso, no sé si acá haya un vaso, así, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Si acá hay un vaso, no de agua limpia, sino de tierra fea, sucia, huele feo esa tierra, no dan ganas ni de mirarla. ¿Cómo hacer yo para que
esa suciedad que está aquí se transforme en esto blanco. Y no puedes voltear el vaso, ni puedes regarlo. ¿Qué harías tú? ¿Cómo? ¿Y cómo? Hay que echarle un purificador especial para que lo purifique. Mi hermano, lo negro es lo cochino que eres tú y yo, y los pecados que están ahí. Pero cuando tú dejas que la palabra empiece a llenar este vaso, va a quedar transparente. ¿Estás tú siendo transparente en tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo haga morir en ti lo que no te gusta? ¿Estás dejando morir la soberbia, la altivez, el orgullo, la mentira, el odio, el engaño? Para que el Espíritu Santo pueda ser usado. Lo digo por experiencia. Y cada vez que veo esto me recuerda lo que hace Dios y el poder de su Espíritu Santo. Necesitamos ese poder, mis hermanos, para llevar el Evangelio a aquellos que no conocen. Nosotros simplemente somos testigos, como decía. Somos los instrumentos que Dios va a usar. No aquí en la iglesia. Hay un mundo perdido que necesita escuchar el Evangelio. Tu familia, tus amigos, tus conocidos. Pero mientras no tengas un tiempo real y verdadero de oración con el Señor, de llenarte del conocimiento de la palabra del Señor y morir cada día a ti mismo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cada cuánto debemos hacer morir eso? Todos los días, todos los días. Y a mí me ha costado, se los cuento, se los confieso. Me cuesta muchas veces el orden en mi vida. Pero Dios ha ido trabajando poco a poco en ver que Dios es un Dios de orden y que necesita en nuestras vidas ordenar muchas cosas. Dejemos que Dios nos redarguya para ordenar nuestras vidas y ser usados por el poder del Espíritu Santo. A donde tú vayas, puedes ser un instrumento grande en las manos del Señor. No te fijes en tus problemas, no te fijes en tu condición. Mira un mundo perdido que necesita el poder del Espíritu Santo en tu vida para mostrar a otros lo que hace Dios. Dios hace milagros. Nosotros somos un milagro, mis hermanos. Como decía Ernesto, ¿por qué me escogió a mí? Yo no sé por qué me escogió, pero sí es el propósito por el cual me escogió. Es para darle la gloria a Él y llevar el mensaje del Evangelio donde Dios te coloque. Que seas luz y testimonio, que seas la sal, la sazón, pero que se vea en tu vida realmente la luz del Evangelio de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo es la suprema condición para ganar almas. Esa es la suprema. Si no tienes el Espíritu Santo o no has dejado que el Espíritu Santo llene tu vida, no vas a querer ir, no vas a entender, no vas a poder hacerlo. Anímate, vale la pena orar, pasar tiempo con Dios. Cuando hagas eso, vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a ver la gran necesidad en el mundo. Nuestra responsabilidad es ¿qué? Proclamar el Evangelio. Decir lo que ya sabemos, el que convence es el Espíritu Santo. No soy yo, no son mis argumentos, sino el poder de Él. Pero sí es nuestra responsabilidad de cada creyente. Y hay muchas oportunidades de llevar el Evangelio, de acompañar a alguien, de orar por él. Hay ministerios que aquí necesitan de tus manos y de tus pies para ir. Aprende. Si no tienes, dice, uy, yo quiero aprender, pégasele a alguien. Él te enseña.
Él te dice cómo, porque la obra no se hace sola, mis hermanos. Nuestras armas, la oración y la palabra de Dios. Mis hermanos, podemos tener el Evangelio, pero no vivir y proclamar el Evangelio. Tú puedes tener el Evangelio y conocerlo aquí, pero no vivirlo en tu corazón. Y mientras no lo vivas aquí, no vas a ir a proclamar el Evangelio. Estudia las doctrinas de la santidad, de la justificación, de la oración, de la fe, del arrepentimiento. Ahí están los libros, ahí está el material, está a tu servicio. Aprovéchalo, mis hermanos. Tenemos herramientas grandísimas, no las desaprovechemos. La única meta de todo esto es que la gloria es para el Señor. Y esa debe ser nuestra meta. En lo que hagamos, decimos y pensamos, darle la gloria a Dios. Y no hay mejor gloria que ver una persona a los pies de Cristo, rendida y ver vidas transformadas por su poder. A Él sea la gloria por siempre.